Bienvenido, mi estimado Alan Córdoba. Como siempre, gracias por acompañarnos. Siempre recibimos muchas preguntas después de que te vas, pero hoy esperamos tenerlas en tiempo real. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Muchas gracias por la invitación. Una vez más, un placer estar aquí con tu auditorio. Pues hay una pregunta recurrente que nos hacen normalmente en el tema de la consultoría laboral empresarial, que es, ¿sirven de algo los contratos de los convenios de confidencialidad? O sea, ¿cómo está el tema, cómo está regulado? Eso me interesa porque yo firmo muchos. ¿Cómo está regulado el tema del secreto en materia de las relaciones de trabajo? Hoy que vivimos en la época de el acceso a la información y vivimos en la época de la posesión de datos, de datos en posesión de particulares, todo lo que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales y todo este tema de la confidencialidad. Y bueno, hay que ver que normalmente forma parte normal del esquema de los negocios el andar firmando los NDAs, los Non-Disclosure Agreement o los convenios de confidencialidad famosos, ¿no? Más conocidos por sus siglas NDA, las siglas que indican este término gringo. ¿Realmente en qué consiste esto? Bueno, es que tú como trabajador te obligas a guardar cierta discreción o a guardar cierta secrecía respecto a información relacionada con tu trabajo. Entonces, con este tipo de acuerdos, normalmente vemos que en el mercado se utiliza que se le pongan una penalización ya por default. Es decir, si tú faltas a esta pena, $1,000,000, o $1,000,000, o 500,000 pesos, o lo que sea. Pero realmente estos documentos son válidos. Y aquí la pregunta o el planteamiento de la intervención es, ¿qué realmente el marco jurídico no nos da como para que el trabajador por sí solo pueda ser discreto, ¿no? Y pueda ser eventualmente sancionado en caso de que falte a la discreción? Bueno, el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo pues establece muy claramente ahí que efectivamente la secrecía, la confidencialidad es una obligación con cargo al trabajador. O sea, el trabajador no puede transferir información de la empresa de manera deliberada, pero eso está por ley. Entonces aquí viene una parte importante. Oye, ¿realmente existe esa necesidad de hacerle firmar una documentación adicional? ¿Con qué finalidad? Y yo siempre digo, o mi conclusión al respecto es, yo creo que los convenios de confidencialidad tienen efectos que le llamamos para dar calambres, ¿no? Acalambratorios, les digo. Claro. ¿Por qué es esto? Pues nada más para que el trabajador sienta que lo están vigilando. Sí. Oye, y luego ahora que se usa mucho, por ejemplo, recibir instrucciones vía WhatsApp, ¿no? O sea, muchas veces, o documentos, recibir instrucciones, que muchas veces pues, son órdenes confidenciales que uno tiene que guardar, pero finalmente pues hay una capturita de pantalla que andan rolando luego. Ahorita que estabas hablando del tema penal, el Código Penal sí establece un delito que se llama la revelación del secreto. Entonces, la revelación del secreto es aquella información que te sea encomendada con motivo de tu trabajo y que sea revelada de manera deliberada. La penalidad es muy mínima, es trabajo en favor de la comunidad, es decir, no alcanza una pena privativa de la libertad. Entonces, por lo tanto, esos documentos que hay, yo creo que difícilmente los vamos a poder llevar a cabo a un esquema penal. ¿A qué está obligado el trabajador? A guardar secrecía en información relacionada con un proceso productivo, con los insumos determinados en ese proceso productivo, a temas administrativos, financieros, de activos, de pasivos de una empresa. Es decir, todo aquello relacionado con motivo del trabajo, existe la obligación de guardar secrecía. Imagínate que el trabajador ande rolando la información de cuánto gana la empresa, quiénes son los clientes, quiénes son sus proveedores, cuál es el proceso productivo, de dónde obtiene sus ingresos, si tiene deudas. Ahora, una pregunta. ¿La confidencialidad acaba cuando acaba la relación laboral? La confidencialidad, si está determinada por ley, acaba cuando acaba la relación laboral. Sin embargo, yo creo que la ley no nos establece una temporalidad como tal. Eso es que es una muy buena pregunta. Sí, porque pues sí, me corren, pero yo tengo toda la información de la empresa, de que puede afectar sus operaciones y se la vendo al competidor. Hay una acción
hay una acción en materia de responsabilidad civil a cargo del trabajador en caso de que éste incumpla con esa confidencialidad. Es una buena pregunta porque no existe un tiempo determinado que una vez concluida la relación laboral, por cuánto tiempo tendrá que tener la secrecía del trabajador. Sin embargo, yo creo que en esos aspectos sí nos pudiera servir bien estos acuerdos de confidencialidad que se manejan, ¿no? Pero tampoco es que yo creo que el motivo de esta intervención es no sobredimensionar los acuerdos de confidencialidad. Es decir, no te pongas, no le pongas cosas que no son, pues. Ese tema que tú me estás diciendo es correcto. Oye, una vez que terminemos nuestro trabajo, un año no estés rolando la información, ¿no? Sí. O sea, no estés revelando mis clientes, mis fuentes, mis proveedores, No, etcétera. porque incluso etcétera. hay empresas que te prohíben, a mí me tocó en una empresa en la que yo trabajé, que te prohíben durante cierto tiempo trabajar en una empresa del mismo ramo, o sea, firmas un acuerdo de no trabajar en una empresa del mismo ramo durante cierto tiempo. Al respecto, sí, es una práctica común, pero al respecto te tengo que decir que el artículo 5 de la Constitución establece que a nadie se le puede impedir que se dedique a actividad, industria, oficio. Digo, está muy peleable, ¿no? Eso no puede ser objeto de pacto, definitivamente es una cuestión ilegal, pero sí es importante que si su empresa tiene aspectos que son objeto de secrecía, de confidencialidad y de todo este tema, o hay algún secreto profesional patentado que sea motivo de esa discreción que se requiere por parte del trabajador, sí busque ayuda profesional jurídica. Sí, mira, dice Fabián Urias, generalmente los convenios de confidencialidad los usan las sociedades financieras de objeto múltiple, fuera de ellas no los he visto en otra parte. Dice Miguel López, firmar confidencialidad, ahí se me fue. No sirve ya, ahora hackean muy fácil todas las redes sociales, también se puede escuchar lo que habla la gente. Sí, el tema aquí es que los patrones, pues para concluir, pues nos tenemos que preparar y tú recomendarías que sí se firmen contratos de confidencialidad formales. Yo recomendaría que dentro de los propios contratos individuales de trabajo hubiera un apartado de confidencialidad, pero debidamente aterrizado, acorde a las características y circunstancias de la propia fuente de trabajo. Okay. Porque para acuerdos de confidencialidad, oiga, pues no busquen asesoría, mejor fúmense un machote de Google, ¿no? Sí, o sea, tiene que ser un traje a la medida y tiene que ser proporcional lo que se le va a poner a las circunstancias reales de la relación de trabajo. No sé, soy una empresa que me dedico a fabricar salsas y en caso de faltar al secreto escrupuloso le pongo $1 millón, pues no. O sea, la fórmula. Hay que estar bien establecidos ahí en esa parte. Y en fin, para eso es precisamente el soporte jurídico. Pues Alan, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Por acompañarnos. Como siempre, tus temas, parece que... Buen tema el que traes ahorita, el que vas a traer ahorita. Oh, sí, cómo no. Ahorita vamos a hablar sobre el tema de... Híjola. Es que hay veces, te cuento que nos pasa mucho a los periodistas. Es un tema que hemos venido tratando desde hace tiempo en 60 segundos. De hecho, alguna vez me llamó la maestra Olga Armida y me regañó así como regaña a sus alumnos, ¿no? Porque pues ella es catedrática. ¿Y qué pasa? Que con el paso del tiempo, la realidad se va imponiendo sobre los dichos. Y hoy de nuevo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pues fue objeto de movimiento, desmadre. Vamos a aclarar bien de qué se trata. Tenemos información de primera mano para que no nos vayamos con la finta. Pero sí, definitivamente algo está pasando ahí que ya requiere la intervención urgente del gobernador. Los compañeros abogados van a estar muy atentos viendo Espero que sí. Viendo el tema. Espero que sí. Antes de irnos a una pausa, vamos a hacer una pausa y volvemos con comentarios.